Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y compartirles otro video tutorial que en esta ocasión lleva como título Tiempo es de actuar, oh Jehová, en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es la única ecuación matemática válida delante de los ojos de nuestro Dios. Y la base bíblica está en Salmos 119, versículo 160 y 60, que dicen así: La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. La suma de tu palabra es verdad. Es decir, que la única ecuación matemática válida delante de los ojos de Jehová es la ecuación de la suma, porque los hijos de Dios del tiempo del fin, del pueblo de Israel, tenemos que reconocer que tanto la Biblia como el espíritu de profecía, ambos son inspirados por Dios. Por lo tanto, tenemos que sumar la Biblia más el espíritu de profecía como toda la palabra verdadera de nuestro Dios. Y es así que el versículo 60 nos dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. En otras palabras, cuando aprendemos los mandamientos de Dios que están registrados en la Biblia y en el espíritu de profecía, tenemos que apresurarnos y no retardarnos en poner en práctica todos esos mandamientos. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuáles son algunas de las bendiciones para la casa de Israel si obedecen la Biblia y el espíritu de profecía. Y la base bíblica está en Salmos 119, versículos 56, 45 y 165, que dicen así: Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Notemos lo que dice el texto 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Es decir, porque fuimos obedientes a los mandamientos de la palabra de Dios registrados en la Biblia y el espíritu de profecía, Jehová nos llenó de sus bendiciones. Y algunas de esas bendiciones las encontramos en los siguientes versículos: y andaré en libertad. Luego el otro texto agrega: mucha paz tienen los que aman tu ley. Y por último el versículo menciona: y no hay para ellos tropiezo. Por lo tanto, 3 bendiciones puntuales que obtenemos como resultado de vivir en obediencia a la suma de la palabra de Dios, a la Biblia y al espíritu de profecía, es la libertad, la paz interior y una vida sin tropiezos.
¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver quiénes son los integrantes de la casa de Israel que podrán llevar una vida sin tropiezos, alcanzando la victoria sobre el pecado. Y la base bíblica está en Salmos 119, versículos 9 y 11, que dicen así: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a mirar con cuidado cómo inicia el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el adulto su camino? ¿Con qué limpiará el pobre su camino? ¿Con qué limpiará el rico su camino? Y el texto nos dice: con guardar tu palabra. De hecho, el versículo 11 agrega que el lugar a donde debemos de guardar la palabra de Dios, a donde debemos de guardar el espíritu de profecía, es en nuestro corazón, porque dice allí: en mi corazón he guardado tus dichos, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Así que los integrantes de la casa de Israel que podrán llevar una vida sin tropiezos, alcanzando la victoria sobre el pecado, son los jóvenes, los adultos, los pobres, los ricos. En realidad, absolutamente todos los integrantes de la casa de Israel pueden alcanzar la victoria sobre el pecado por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cuál es uno de los requisitos indispensables para que el pueblo de Israel pueda alcanzar la victoria. Y la base bíblica está en Salmos 119, versículos 148, 62 y versículo 164, que dicen así: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Notemos en primer lugar lo que dice el versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar. Luego el texto 62 agrega: a medianoche me levanto para alabarte. Y por último, el versículo 164 nos dice: 7 veces al día te alabo. Al conectar estos 3 versículos, nosotros podemos concluir que uno de los requisitos indispensables para que el pueblo de Israel pueda alcanzar la victoria sobre el pecado es que debemos de buscar a Jehová en oración para meditar en nuestros caminos, para alabarle por su poder, para recibir su fortaleza en todo tiempo y en todo lugar. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver qué otro aspecto de la vida cristiana es fundamental para obtener la victoria total sobre el pecado.
Y la base bíblica está en Salmos 119, versículo 18 y versículo 130, que dicen así: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El versículo 18 nos dice lo siguiente: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es decir, que nosotros no podemos mirar las maravillas de las enseñanzas de la ley de Dios, las maravillas de las enseñanzas de la verdad presente, del mensaje de los tres ángeles, las maravillas de las enseñanzas de la verdad presente, de la reforma pro salud, a menos que Jehová, por su misericordia, nos abra los ojos de la fe. Y una vez que Jehová nos haya bendecido, abriéndonos los ojos espirituales para que recibamos y entendamos las maravillas de la totalidad de la verdad presente, entonces debemos de ocuparnos activamente, trabajando a tiempo y fuera de tiempo, exponiendo las maravillas que nos han sido reveladas. Por eso el texto 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, porque el otro aspecto de la vida cristiana que es fundamental para alcanzar la victoria total sobre el pecado es que debemos de estar ocupados exponiendo las maravillas de la palabra verdadera de Dios, las maravillas de la verdad presente, para alumbrar a aquellos que hoy están en tinieblas. Y debemos de hacerlo de una forma clara, sencilla y directa, para que hasta los simples lo puedan entender. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver cómo son identificados los de la casa de Israel que no cumplen con el mandato de Jehová de proclamar la verdad presente en su totalidad. Y la base bíblica está en Salmos 119, versículo 21 y 23, que dicen así: Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. En el versículo 21 encontramos lo siguiente: Reprendiste a los soberbios, los malditos, porque de acuerdo a la palabra de Dios, los que rechazan el mandato de Jehová de dedicarse a proclamar la verdad presente en su totalidad, son identificados como soberbios y como malditos. De hecho, la parte final del texto dice que estos individuos se desvían de los mandamientos de Jehová, porque desde 1844 hasta el cierre de la gracia, Jehová nos ha mandado a proclamar la totalidad de la verdad presente, del mensaje de los tres ángeles y de la reforma pro salud. Pero hay muchos individuos en la casa de Israel que se han desviado de ese mandato y están desviando a otros para que tampoco cumplan el mandato. Tanto así que el versículo 53 enseña que estos individuos
también son identificados como los inicuos que dejan tu ley. En otras palabras, son soberbios, son malditos y son inicuos porque dejan la ley de la verdad presente, dejan la ley de la reforma pro salud y desvían al pueblo para que no lo practiquen ni mucho menos lo prediquen. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver por qué la gran mayoría del pueblo de Israel terminará abandonando los caminos de Jehová cuando llegue la prueba final. Y la base bíblica está en Salmos 119, versículos 103 y 127, que dicen así: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro». Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 103. «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Es decir, que la gran mayoría del pueblo de Israel terminará abandonando los caminos de Jehová cuando llegue la prueba final, porque para ellos la miel que consumen por la boca y todos los otros alimentos que consumen por su boca es de mucho más valor que las palabras de la verdad presente. Además de eso, el versículo 127 enseña: «Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro», porque sin lugar a dudas, la gran mayoría del pueblo de Israel ama más el oro, ama más el dinero, ama más las cosas materiales que los mandamientos que nos han sido dados en la Biblia y el espíritu de profecía. Aman más el dinero que los mandamientos que nos han sido revelados en la verdad presente del mensaje de los 3 ángeles y en la verdad presente de la reforma pro salud. Por lo tanto, las dos razones claras y contundentes por las cuales la gran mayoría del pueblo de Israel va a abandonar a Jehová en la prueba final es porque aman más la comida y el dinero que la verdad presente en su totalidad. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver cuál es uno de los planes de Jehová que el pueblo de Israel ha echado por el suelo por sus constantes rebeldías. Y la base bíblica está en Salmos 119, versículo 98 y versículo 100, que dicen así: «Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos». En el versículo 98 encontramos lo siguiente: «Me has hecho más sabio que mis enemigos». Luego el versículo 100 nos dice: «Más que los viejos he entendido». Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que uno de los planes de Jehová que el pueblo de Israel ha echado por el suelo por sus constantes rebeldías
es que ya no somos cabeza, sino que somos cola. El plan de Jehová era que fuésemos más sabios en la palabra de Dios, más sabios en las ciencias de este mundo, más sabios en todo sentido de la palabra que nuestros enemigos. Era el plan de Dios que fuésemos más ricos en las finanzas que nuestros enemigos. Era el plan de Dios que fuésemos más exitosos y más felices en nuestros matrimonios que nuestros enemigos. Era el plan de Dios que fuésemos más sanos y más longevos en nuestra vida física que nuestros enemigos. Es decir, el plan de Dios era bendecirnos hasta que sobreabundara para que fuésemos la luz del mundo y fuésemos un espectáculo de la bendición de Jehová delante de nuestros enemigos. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy es que nuestros enemigos nos llevan la delantera en todas las áreas y nosotros como pueblo de Dios nos hemos quedado rezagados. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien, así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que los fieles integrantes de la casa de Israel deben de estar haciendo ahora y hasta el cierre de la gracia. Y la base bíblica está en Salmo 119, versículos 161, 61 y 109, que dicen así: Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Quiero que notemos que el versículo 161 nos dice así: Príncipes me han perseguido sin causa. Luego el texto 61 agrega: Compañías de impíos me han rodeado. Y por último, el texto 109 nos dice: Mi vida está de continuo en peligro. Porque los fieles integrantes de la casa de Israel siempre serán perseguidos sin causa. Siempre estarán rodeados de compañías de impíos sin causa. Y siempre tendrán su vida de continuo en peligro sin causa. Sin embargo, en medio de la persecución, los fieles integrantes de la casa de Israel deben de continuar haciendo lo que dice el versículo 61. Mas no me he olvidado de tu ley, refiriéndose a la ley que encontramos en la verdad presente del mensaje de los 3 ángeles. Y además de eso, el texto 109 agrega: Mas no me he olvidado de tu ley, refiriéndose a la ley que encontramos en la verdad presente de la Reforma Pro Salud. Por lo tanto, lo que debemos de seguir haciendo ahora y hasta el cierre de la gracia, si queremos ser fieles al Dios de Israel, es continuar estudiando el mensaje de la verdad presente para no olvidarlo y seguir compartiendo este mensaje a tiempo y fuera de tiempo para no olvidarlo. Porque la única forma de no olvidar este mensaje es estudiándolo de continuo y compartiéndolo de continuo.
Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver cuál es la actitud correcta del verdadero pueblo de Israel ante las crisis finales de la historia de este mundo. Y la base bíblica está en Salmo 119, versículos 136 y 126, que dicen así: Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Quiero que notemos lo que dice el versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Es decir, que lo que deben de estar haciendo los del verdadero pueblo de Israel es llorando y afligiendo sus almas porque la mayoría de la casa de Israel no está guardando la ley de la verdad presente. Por otro lado, el versículo 126 agrega: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Es decir, que además de estar llorando y afligiendo nuestras almas delante de Jehová por las abominaciones que están ocurriendo en la iglesia, es fundamental también clamar a Jehová en oración y suplicarle que es tiempo de actuar. Porque si Jehová no interviene en este momento de la historia, absolutamente nadie lo va a lograr, porque es muy claro, de acuerdo al texto, que han invalidado, han desviado y no han guardado la ley de la verdad presente. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, con eso dicho, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que la única ecuación matemática que es válida delante de Jehová es la suma de la Biblia más el espíritu de profecía. Vimos también que algunas de las bendiciones que obtenemos cuando vivimos en obediencia a la Biblia y el espíritu de profecía son la libertad, la paz interior y una vida sin tropiezos. Otro punto muy importante que estudiamos fue que todos sin excepción, incluyendo los jóvenes, incluyendo los ricos, incluyendo los pobres, incluyendo los adultos, absolutamente todos podemos vivir una vida sin tropiezos, alcanzando la victoria sobre el pecado. De hecho, nosotros vimos que uno de los requisitos para poder alcanzar la victoria sobre el pecado es buscando a Jehová en oración en todo momento y en todo lugar. Además de eso, nosotros concluimos que es fundamental sumarle a la vida de oración el estar activo a tiempo y fuera de tiempo en la proclamación de la verdad presente en su totalidad. Inclusive, nosotros estudiamos que aquellos que no obedecen el mandato de Jehová y no se dedican a proclamar la verdad presente en su totalidad son identificados en la Biblia como soberbios,
como malditos y como personas que son inicuas. De hecho, nosotros vimos que dos razones por las cuales la gran mayoría del pueblo de Israel abandonará los caminos de Jehová cuando llegue la prueba final es porque aman el dinero y la comida más de lo que aman la verdad presente. Vimos también que uno de los planes que el pueblo de Israel ha echado por el suelo por sus constantes rebeldías es el hecho de que Jehová quería bendecirnos y quería colocarnos como cabeza por encima de todos los demás. Además de eso, nosotros estudiamos que lo que tenemos que seguir haciendo ahora y hasta el cierre de la gracia es estudiando y compartiendo la verdad presente del mensaje de los tres ángeles y de la reforma pro salud, porque esa es la única manera de no olvidar a Jehová y no olvidar la ley de la verdad presente. Y lo último que estudiamos fue que mientras seguimos obedeciendo la palabra verdadera de Jehová y seguimos obedeciendo su mandato de proclamar la verdad presente en su totalidad, también debemos de estar orando y llorando, diciéndole: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado la ley de la verdad presente. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que oremos, a que clamemos y a que trabajemos en la proclamación de la verdad presente en su totalidad, a tiempo y también fuera de tiempo. Y mientras tanto, quiero que sepas que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.